Buenos días con todos. Buenos días, Buenos días, profe. Miguel. Inge, buenos días. Buenos días. Veamos. Bueno, así continuemos donde nos quedamos. Ojalá ya no haya ninguna interrupción esta semana. Ya, entonces estamos en esta parte, ¿no? De esta ley actual, de esta ley que tenemos nosotros. Ya veremos, en estos días también veremos ese tipo de modalidades. Y lo que se hizo algunas reformas, siempre se ha venido haciendo reformas, pero se mantiene como principal, sí, esta ley que, del Código de Trabajo que viene desde muchos años atrás y que se ha venido reformando en cada una de esas partes. Entonces esa ley tenía antes, como les había comentado, tenía 48 horas de trabajo a la semana, de lunes a viernes. Luego se bajó a 44. Sí. Posteriormente ya se puso en 40. Y así se ha ido modificando cada uno de ellos. Cada uno de los artículos se ha ido modificando uno que otro, sobre todo en esta contratación, en cuanto a las remuneraciones adicionales también. Eso también ha tenido modificaciones. Ya actualmente se ha quedado únicamente con 2 remuneraciones adicionales que son el 13º y el 14º. Entonces se tiene que trabajar dentro de la empresa para generar los recursos y poder cambiar con cada uno de ellos. Espérenme un segundito. A ver, 2 personas más que dicen que están por aquí afuera. ¿Dónde estarán? Hasta en el internet se atrasan. Ya. Entonces estábamos lo referente a esta parte del trabajo de la mujer, que también en el proyecto, este proyecto que devolvieron estaba contemplado. Sí. Se supone que esta parte de los derechos que tiene la mujer, se supone que se lo hizo con los respectivos especialistas, en este caso con la
con un grupo de médicos especialistas, porque esto tiene que ver generalmente con los derechos que tiene la mujer en cuanto a su productividad, a su reproducción maternal. Ya, entonces esto es lo que está en vigencia que habíamos visto nosotros, ¿sí? Que la mujer una vez que da a luz a su niño o niña, tiene 12 semanas, es decir, tiene 3 meses con remuneración, sobre todo para que ella se restablezca y también cuide los 3 meses iniciales del niño. O sea, también estaba puesto que es un derecho que si la mujer da luz dos o más bebés, ¿sí? Que son los nacimientos múltiples, este permiso se extiende 10 días más adicionales. A más de los 3 meses se incluirían 10 días más. Lo demás estaba relacionado con en cuanto tiene que ver al número de trabajadores que tiene la empresa, pero esto casi nunca lo tienen, ¿no? Que el empleador, un centro de guardería infantil. ¿Sí? Entonces, este proceso, el embarazo, que es un proceso de gestación de la mujer, no es causa de terminación del contrato laboral. ¿Sí? No es que la mujer establece, dice, yo estoy embarazada, y le digan, ¿sabe qué? Le vamos a mandar. Esas son las infracciones que se cometen. ¿Sí? La ley, claro, y determina. No es causal determinación del contrato de trabajo. Pero hay patronos, hay empresas en las cuales incluso no, lo que hacen es fuera de lo que se establece en la ley. Nosotros tenemos libertad de todo, sino que no podemos hacer lo que establece la ley. No podemos irnos en contra de la ley. Y lo que está dispuesto así, porque es esa normativa que conlleva la vivencia de todos los ciudadanos. ¿Sí? Y este derecho del periodo de lactancia. Entonces, como aquí la enfermedad originada por el embarazo puede producir, no sé, creo que decían que tenían a veces consecuencias postparto las mujeres, lo cual también le impedía ir físicamente al trabajo, ¿sí? Y te debía darle el descanso respectivo a esta incapacidad. Hasta 1 año, dice. No puede ser causa de terminación del contrato de trabajo. Entonces, todas estas cosas hay que tomar en consideración. Tanto el patrono como el empleado. Y tiene estas 2 horas de lactancia diarias hasta cumplir los 9 meses. Entonces ponen el horario, acomodan los horarios para establecer esto. Entonces aquí también no le entendí mucho, no me fijé mucho, pero había en cuanto a estos derechos de la mujer embarazada y una vez que da luz, estos derechos que tiene establecidos en el Código de Trabajo, venían a hacer algunos cambios, algunas modificaciones en este proyecto de ley nuevo. ¿Sí? Pero como no pasó, entonces queda la misma vigente. Lo que no sé, que algo querían hacer referente a que si la mujer podía tomar, por ejemplo, estos 3 meses seguidos que tiene una vez que nace el niño, podía tomar 2 meses o podía tomar un mes. Y los otros ya iba a trabajar y así mismo en otra fecha sacaba esos permisos. Algo de eso era. Lo mismo referente a las horas de lactancia, pero eso no tiene que hacerse esto, se supone que eso se tiene que hacer con personas especialistas en el campo medicinal, en las ciencias médicas, que son los médicos los que establecen si es que se podría o no se podría hacer eso. Y ahí también lo que la mujer es referente a eso, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que quedó pendiente con este proyecto de ley.
También dentro de lo que contempla esto hay una licencia por paternidad. Entonces el padre que dice, el padre, tiene un derecho a licencia con remuneración de 10 días por el nacimiento de su hijo. Sí, y de 5 días más desde 15 días cuando el nacimiento es asimismo múltiple o por cesárea. Se prolonga 5 días más en definitiva, resumiendo, la licencia personal por paternidad para el hombre, para el padre de familia, es de 15 días y el propósito es de que él atienda también en su casa tanto a su esposa como al niño, al recién nacido. Entonces hay también otras referencias aquí dentro de la licencia por paternidad. Esto es para el padre de familia. Dice el caso de que el hijo haya nacido prematuro. ¿Sí? Entonces hay niños que nacen que dicen 7 mesinos. Prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolonga la licencia por 8 días más. Y cuando el hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal reversible o con un grado de discapacidad, el padre podrá tener una licencia por 25 días. Entonces esto como está establecido de esa manera. Eso aceptaron, no es que se repite frecuentemente, ¿no? No se repite frecuentemente esta parte de que nacen a veces los niños con alguna dificultad o alguna discapacidad. Ya, entonces aquí el trabajo el trabajo de menores. Ya. Entonces, por ejemplo, usted entra a laborar el día de mañana, hoy día, tiene que sujetarse al Código Actual de Trabajo, porque no ha habido ninguna modificación en cuanto a las reformas, sí, porque no pasó, no se aprobó el tratamiento de esta ley de oportunidades que decía. Ya. La legislación ecuatoriana contempla al respecto del trabajo de menores, principalmente, se prohíbe toda clase de trabajo a los niños y niñas adolescentes menores de 15 años. Como les había dicho, aquí ya se contempla el trabajo, ¿sí? A los niños, a los adolescentes, mejor dicho, a partir de los 15 años. Ya pueden ellos incluso personalmente, sí, contratar, es decir, pueden tener un trabajo. Pero menos de eso es prohibido. Toda clase de trabajo. Niños y niñas adolescentes menores de 15 años. En este capítulo referente al trabajo a la mujer. Aquí, el adolescente mayor de 15 años y menor de 18 años puede celebrar contratos laborales sin autorización alguna. Ya no requiere de un patrocinador, de un representante. Lo sabía hacer antes, lo sabía hacer el padre de familia. Estas son reformas que se hicieron. El padre y la madre de familia que quedaba como representante de este adolescente, el trabajar en una empresa, en una institución. Entonces él por sus propios medios, el adolescente, tanto hombre como mujer, mayor de 15 años y menor de 18 años, puede celebrar contratos laborales sin autorización alguna. No está permitido la contratación de menores de 15 años. Esto es para los patronos, para los empresarios. Entonces no pueden tener dentro de su planta de empleados de trabajadores menores de 15 años.
Ya, el contrato laboral celebrado con menores de edad debe celebrarse obligatoriamente por escrito y registrarse en la Inspectoría del Trabajo del lugar o a falta de esto en un juzgado de trabajo. Todo trabajo, ya les dije cómo es la parte esta, ¿sí? De lo que era hace mucho tiempo, ¿no? Así contaban todos nuestros antecesores. Antes valía la palabra. Entonces daba la palabra, sí, ya, se quedaban eso. Entonces como eso se vino a deteriorar, para decir, lo que se daba por hecho, algo que se decía palabra, porque incluso hay contratos verbales, ¿no? Si ya te contrato de trabajo, ven mañana a trabajar. Ese es un contrato verbal sin haber celebrado ningún documento. Pero eso como ha tenido, se ha venido a deteriorar la palabra de las personas, sí, por esta parte de que no es confiable, entonces se establece y se recomienda y se exige que todo tipo de contrato, no solo en lo que tiene que ver con la parte laboral, ¿sí? Sino que con todo tipo de contrato se deba celebrar obligatoriamente por escrito. Y asimismo, registrarse, ¿sí? En el Ministerio de Trabajo, en la Inspectoría de Trabajo o algún juzgado de trabajo cercano que esté al sector, al lugar de la empresa. Ya, entonces esto es para los adolescentes, los menores de edad, los menores de 18 años y mayores de 15 años. Las garantías laborales. ¿Sí? En cuanto a la remuneración, tienen derecho a percibir como mínimo la remuneración básica unificada o la categoría sectorial según las actividades que desempeñan. ¿Sí? Ningún empresario, ningún patrono puede pagar a sus trabajadores menos de lo que establece el salario básico determinado, la remuneración básica unificada determinado por la ley. ¿Sí? Eso es obligatorio. Incluso como también se incorporó en la... Como está, también se incorporaron también algunos tipos de personas que trabajaban, por ejemplo, el servicio doméstico. ¿Sí? Antes del servicio doméstico tenía otra remuneración, otro sueldo básico aparte, diferente al actual. Entonces, en la nueva reforma se estableció de que se tenga el mismo salario básico como mínimo. Y ahí lo demás ya es cuestión del patrono el establecer el sueldo. Es un acuerdo. A la empleada doméstica puede decirle si es que está establecido. No puede ganar menos de $400. Entonces, pero si es que el patrón no quiere, le puede pagar 450, 500, 600, es problema de cada cual. Igual cuando se hace la contratación de cualquier trabajador. Lo que dice es que menos de eso no puede pagar, menos de eso. Entonces, a veces es mal interpretado. Creen que solo se puede pagar ese valor. Menos de eso no puede pagar, pero tranquilamente puede pagarle más. Depende de la capacidad, de la presentación de su hoja de vida, sí, de la capacidad, de la experiencia que tenga el empleado. Ya, entonces, en esta parte de aquí, la jornada diaria de trabajo del adolescente no puede superar las 6 horas diarias. Entonces, fíjense aquí, otra de las infracciones.
Entonces, el menor de edad que está en capacidad de trabajar es el que tiene más de 15 años, 15 un día, 15 años hasta menos de 18 años. Entonces, vamos, generalmente cerramos de 15 a 18 años. ¿Sí? Su trabajo, como está considerado como trabajo de menores, trabajo de adolescente, no puede superar las 6 horas diarias. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra empresa contratados menores de edad, no podemos nosotros hacerle trabajar más horas, sino las 6 horas que establece la ley, 6 horas diarias y 30 horas semanales. 6 por 5, ¿no? 6 por 5, 30 horas. Entonces, no es, ni tampoco, aquí dice la ley, ni tampoco le puede decir uno, porque estás trabajando menos horas, te va a bajar el sueldo. No puede hacer eso. El sueldo también sabemos nosotros que es de carácter irrenunciable. Entonces, los empleados que contraten adolescentes mayores de 15 años y menores de 18, está clarito aquí, ¿sí? Están obligados a dejarlos 2 horas diarias para asistir a la escuela, para asistir a su lugar de estudio. Para asistir a su lugar de estudio. Entonces, parte de eso en lo que es la contratación es mejor que el adolescente, que el menor de edad, no solo sea por la necesidad de trabajar que requiere, sí, sino también por su deseo de estudiar. Que termine, eso es bueno. Como les había comentado, vea, uno de los errores, sí, eso es por no tener una planificación, no tener una administración buena en cuanto tiene que ver al recurso humano. ¿Sí? A la empresa le conviene que su personal se esté capacitando frecuentemente. Una de esas estrategias, llamémoslas así, es que el personal que está estudiando se arregle un horario con ellos para que sigan estudiando y la empresa va a seguir contando con el personal. Vean, se está capacitando por su propia iniciativa los trabajadores, los empleados. Sí, como está trabajando, se va capacitando más y más. Y no le cuesta a la empresa, sino le está costando al empleado, al trabajador. Sino que en nuestro medio, o bien se dedica a trabajar, o bien a estudiar. Una de las dos. Pero no puede hacer las dos cosas juntas. Entonces, muchas veces obligan a que el trabajador que está estudiando deje de continuar en sus estudios. Entonces, la situación económica, anteriormente bueno, estamos hablando siempre de años atrás, ¿no? La situación económica en nuestro medio le permitía a la persona que trabaja, a la persona que trabaja dejar de trabajar para terminar su carrera, para terminar sus estudios. Y nuevamente volvía a reiniciar sus labores, su trabajo, a buscar, ¿no? Entonces, era por la situación económica que todavía estaba aceptable. Ahora no. Ahora estamos nosotros en una situación económica, crisis económica. Tenemos crisis económica y financiera. No tenemos que olvidarnos de eso. Sí, y no es ya viene esto por algunos años, que ahora por la necesidad que tienen las personas por trabajar, si consiguen un lugar, consiguen un trabajo, entonces dejan de estudiar por trabajar, por sus necesidades. Sus necesidades son más frecuentes. Nosotros tenemos necesidades más frecuentes, ¿sí? Y como hay poca oferta de trabajo, ¿sí? Entonces es muy complicado satisfacer nuestras necesidades. Entonces aquí ven, ya viene el sentido de la empresa, ¿sí? El sentido de la empresa
él establecer, aplicar las técnicas respectivas de las distintas ciencias. ¿Yo qué hago? Ah, no, voy a arreglar con un grupo que no, ¿acaso que toditos van a ir, están estudiando? Con algunas personas que estudian serán 3, 4 de una empresa, o hablemos de unas 5, dependiendo de cuántos trabajadores tengan. Establecer con ellos un horario especial. No es que se les va a dar permiso, sí, sino que se establece con un horario especial. Por ejemplo, dice, yo necesito 2 horas diarias para estudiar, de lunes a viernes, son 10 horas a la semana. Entonces se puede arreglar para que pueda venir el sábado, ¿sí?, a trabajar. Y ahí cumple con las 40 horas respectivas. Entonces es un arreglo que la parte de comunicación y el ponerse de acuerdo mejoraría, porque la empresa, como les digo, constantemente estaría sin gastar, tendría ya su personal que se va capacitando diariamente, que se va capacitando permanentemente. Si no es muy pocas las empresas que capacitan. Lo que hacen es, a veces se presenta alguna reforma en el campo, puede ser que decimos ahora laboral, en el campo tributario, hay nuevos cambios en los tributos, entonces lo que dicen, bueno, que hagan un curso para ver esas nuevas reformas tributarias, sobre todo que se ha establecido. Eso se da dentro de las empresas, pero así como capacitar es muy poco lo que se hace aquí. ¿Sí? Por ejemplo, por efectos de la tecnología que se vaya a capacitar en el exterior, algunos de los empleados, algunos de los trabajadores, es muy poco. No se da mucho de eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? Lo referente al trabajo de la mujer y de los adolescentes. Hablen, ¿tienen alguna pregunta? Sí está claro. No, Inge. No, Inge. Ya les aviso yo para tomarles una prueba, a ver qué tal están en esto. A ver si han entendido. Verán que ya está puesto, por favor, está puesto los documentos. Estos documentos, sí, como les decía, yo hago resúmenes porque no podemos sacar de los libros de código laboral, sacar todo esto. Esto es resumen. Porque nosotros no estamos siguiendo la parte jurídica, laboral. Solo conocemos lo que corresponde a estas relaciones laborales y que cualquier persona tiene que saber. Sobre todo si no, en el caso, como ya siempre les he dicho, si somos nosotros empleadores o si somos trabajadores, tenemos que conocer. Entonces aquí ya viene también esto que se hizo reforma a las personas con discapacidad. ¿Por qué motivo? Porque se quitó, nosotros hemos firmado. ¿Sí? Nosotros, el Ecuador es uno de los países que más convenios firma en relación a los derechos humanos. Nosotros somos tan cumplidores que la mayor parte salimos perjudicados nosotros con esto. Entonces, como les establecía, sí, las personas con discapacidad no pueden ser, hablamos nosotros de esta parte de la discriminación. Lo que hemos visto nosotros, esas son reformas. Esas son reformas. Lo que establecen dentro de las empresas, ven, a veces es cosas cosas de forma, cosas que no cambian una estructura definida. Por ejemplo, ahí estamos hablando del sector privado, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado, ahí trabajan hombres, se conocen un chico con una chica. Se conocen en una de las empresas, en una de las entidades privadas. Bueno, se enamoran, que es natural, es lógico. Entonces, y se casan.
Entonces, el momento de que ellos se casan, una de las dos personas tiene que renunciar a ese lugar de trabajo. Porque la política de la empresa, sí, porque esa política que tiene la empresa es que no pueden tener en la empresa, sí, esposos que estén trabajando en la misma entidad. De esa parte hay algunas empresas. Entonces se van a una cuestión que se puede decir el nepotismo. Vean, el nepotismo, sobre todo en el sector público, no puede tener ese carácter de que, bueno, yo soy el jefe, le meto a un familiar, le meto al otro. Sí. ¿Por qué motivo? Porque no se hace lo que determina la ley de contratación pública. O en las empresas no se hace el concurso respectivo para optar por un puesto de trabajo. Entonces llaman esto de nepotismo, pero yo le veo desde otro punto de vista. Sí. Por ejemplo, en el caso de estas empresas que una vez que dentro de ellas una mujer y un hombre se conocieron, contraen matrimonio y uno de los dos tiene que renunciar, yo le veo que es algo ilógico. Porque no es que hay que medir qué gana la empresa. ¿Qué gana? Ellos le cogen con esta figura como nepotismo. Entonces quiere decir que algunas personas, familiares, hijos, esposos, hermanos, trabajan en la misma empresa. Le llaman así. Pero esto no, aquí lo que se debe establecer es si tiene o no capacidad. No es ni tampoco que ha ingresado la persona a través de palancas que se llama. En todas partes del mundo existe palancas. Olvídense de eso. La mayor parte de los trabajos que se establecen, sí, es por palancas. Entonces, por ahí una recomendación. Ah, no, a ver, veamos, analicemos la hoja de vida del recomendado. Sí, ¿es recomendado de quién? De un asesor, es recomendado de alguna persona importante dentro de la empresa. Ya, no hay problema. Sino que son políticas que establecen que cogen dentro de ellos. Hay otras empresas, por ejemplo, que permiten que sí, por ejemplo, el padre de familia está trabajando en la empresa y él está solicitando que trabaje el hijo. Entonces ahí también que renuncie el padre de familia para que se quede el hijo trabajando. Así también hay otras, son políticas internas de la empresa, que yo personalmente no le considero aceptable. Sí, no le considero de buena, que eso sea algo bueno para la empresa. ¿Sí? Es simplemente una política que se aplica. Es como en el sector público. En el sector público, dice ahí que palanquean, ¿no? Entraron por palancas. Sí, el nepotismo, entonces que ahí trabaja la hermana, trabaja el otro, dice cuánto. Si es que es de esa manera que les están ingresando, sí, pero si es por méritos, no. Entonces usted, por ejemplo, usted tiene suficientes méritos y se presenta a un concurso de merecimiento para un cargo público y en esa entidad trabaja un hermano suyo y usted gana el concurso por méritos. Entonces, eso no sería que dentro de este contexto del nepotismo. ¿Sí? Entonces, eso se debe analizar bien. Porque tampoco la entidad se va a acabar, la entidad se va a terminar. Si es que se debe tener, por eso es las oportunidades de trabajo. Lo que está haciendo es presentarse a un concurso, a una selección, a una contratación, de acuerdo a lo que determina tanto esta parte de los servidores públicos, de las entidades del servicio público, como de las entidades privadas, que es de cada empresa. Si ganó el concurso, usted es el mejor, puede entrar a laborar. Ya. Entonces son cosas que toman, son cosas aquí, que eso quieren prevalecer. No tanto. Son cosas así de forma muy, muy pequeñas.
Entonces estábamos en esta parte de la incorporación. Esto no es de mucho tiempo. La incorporación de las personas con discapacidad, porque todo ciudadano tiene derecho, ¿sí? Y la parte esta que también, nuevamente les comento, la discriminación. La discriminación no se puede hacer, tiene carácter penal. ¿Qué quiere decir? Que la persona que discrimina a otra puede ir a prisión y será sancionada de acuerdo al grado de discriminación que haya realizado. Entonces nosotros no podemos decir, asoma, por ejemplo, asoma un indígena a solicitar un trabajo. Entonces nosotros no podemos decir, no, aquí no puedes trabajar porque eres indígena. No, eso se llama discriminación. Ya, entonces aquí, nuestro país, el Estado, a través del ordenamiento jurídico de la Constitución, garantiza la equiparación de oportunidades, vean. La equiparación de oportunidades, igualdad de condiciones y la incorporación laboral, tanto en el sector público como en el sector privado de las personas con discapacidad o con habilidades especiales. ¿Sí? Entonces, esto también, como les digo, se hizo una incorporación dentro del Código de Trabajo. Por este motivo, no se puede discriminar a las personas, en este caso por que son especiales, un grado de discapacidad. ¿Sí? Entonces, para certificar a estos empleadores, ¿sí?, estas personas deben presentar su carnet del CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad. Tienen que estar inscritos dentro de ese organismo, el cual establece el grado de discapacidad y su naturaleza. ¿Sí? Todo tipo de alguna forma de discapacidad, sí, de las personas con discapacidad o con habilidades especiales. Se ha incorporado también a estas personas, de aquí dice, tanto en el sector público como en el sector privado. Ya. Entonces aquí está la ley. La contratación del personal con discapacidad. Al menos el 4% de los trabajadores de la empresa, de cualquier institución, debe ser personal con discapacidad. Entonces habíamos establecido que si una empresa tiene 25 empleados, una entidad tiene 25 empleados, va a tener una persona con discapacidad. Si tiene 6 empleados, 100 empleados, va a tener 4 personas dentro de su nómina que tienen algún grado de discapacidad. Entonces, el contrato laboral de las personas con discapacidad deberá ser por escrito e inscrito en la Inspectoría de Trabajo correspondiente. Tienen todos los derechos iguales que cualquier persona normal que no tenga ninguna discapacidad. Y aquí esto solo es el complemento, por eso les decía, no, la ley está aquí.